Bueno, hola a todos, muy buenos días. Hola, profe. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy día. Hoy día vamos a seguir viendo otras cositas que podemos hacer con Power BI y algunos problemas que pueden pasar cuando estemos trabajando con algunos datos. Entonces, hoy día, bueno, en la clase pasada vimos cómo era trabajar con Power BI si lo conectábamos con un cubo de Access. Hoy día vamos a ver qué pasa cuando conectamos Power BI con un Excel, por ejemplo, y qué problemas puede tener el conectarlo con un Excel, y bueno, también qué trabajos podemos hacer con Power BI, porque se puede hacer algunos trabajos de transformación de datos también con el mismo Power BI. Entonces, otra fuente de datos, y en particular vamos a trabajar con un Excel que se lo subí a Aula. Aquí se los voy a mostrar. Y que tiene datos de una empresa de tecnología que se llama Apple. El nombre es solo coincidencia. Eh, y bueno, sale los datos que tiene de ingresos y de gastos por región. Y también en qué tipos de productos más o menos tiene esos datos de ingreso y de gasto, y también por tiempo. Entonces tenemos periodo, tipo de producto, la región, la cantidad de ingresos, la cantidad de gastos, y también tenemos acá otra tabla que tiene otros datos que nos permite clasificar los productos. Entonces, por ejemplo, música, TV y aplicaciones son tipos de producto de categoría digital, y PC, celulares, tablets y accesorios son dispositivos. Entonces, estos son nuestros datos, los que tenemos para trabajar, y los vamos a tratar de importar en Power BI. Bueno, y acá el problema es una conocida empresa de tecnología que tiene datos de sus ingresos y gastos por país en los últimos 3 años. En una planilla de Excel desea visualizar en un dashboard el análisis de sus utilidades. Y vamos a calcular la utilidad como ingresos menos gastos. Ya. Entonces vamos a partir importando el Excel a Power BI. Aquí tengo Power BI abierto y vamos a apretar, bueno, podemos apretar Excel o podemos apretar obtener datos y después Excel. Y vamos a agregar el set de datos Apple Datos. Yo este Excel se los dejé en aula también en la pestaña semana 12 donde está esta clase. Bueno, al igual que cuando uno importa el cubo de Access, Power BI también se pone a trabajar un poco, a procesar el archivo para poder tratar de descifrarlo y ver qué es lo que tiene y cómo poder hacer las relaciones entre los datos. Entonces, cuando vimos el archivo vimos que tenía dos hojas, una que se llama tabla y otra que se llama producto, entonces los vamos a tratar de cargar. Bueno, aquí se va a demorar un poquito en cargar. Pero tanto vemos los diapositivas. Entonces apretamos Excel, Excel. Bueno, y después vamos a ver los datos que se cargaron. Ya, ahí se terminó de cargar porque me aparecieron los datos acá al lado. Y vamos a ver, a explorar los datos acá con la vista datos y la vista modelo. Ya, si nos vamos a la vista datos, vemos que la tabla de datos nos cargó todos los datos y se ve bien. Y si nos vamos a la tabla productos, aquí ya podemos detectar algunos problemas que nos ocurrieron con la importación. Por ejemplo, columna 1 se llama, la columna 1 se llama column 1 y la columna 2 se llama column 2. No me tomó la primera fila del Excel como el nombre de la columna, entonces aquí hay un problema con los datos. Si miramos el modelo, vemos que Power BI me cargó las dos hojas del libro, pero no están relacionadas entre sí, siendo que, por ejemplo, la columna tipo de producto está relacionada entre una hoja y otra, porque son valores que me permitirían conectar estos datos. Aquí, por ejemplo, tengo la columna tipo producto, y esa columna tipo producto debería ser conectable con esta columna de acá para poder saber de qué categoría son los datos. Pero Power BI no lo puedo hacer. Así que vamos a resolver estos problemas.
Bueno, entonces hacemos eso. Ya, vamos a apretar acá en la barra de herramientas el botón transformar datos para poder revisar qué fue lo que hizo Power BI cuando trató de cargar nuestros datos. Entonces aquí está transformar datos y se va a abrir una nueva ventana. No, esa no es la ventana que está. Ya, se va a abrir esta ventana. Ya, con los datos que me cargó. Y bueno, y si no lo analizamos un poquito esta vista, acá al lado dice pasos aplicados. Y estos son los pasos que justamente hizo Power BI cuando abrió el Excel y decía cargando. Entonces primero cargó el origen, navegó por los datos. Acá dice encabezados promovidos porque vio que la primera fila en tabla de datos, en esa hoja de Excel, era el nombre de las columnas. Y después cambió algún tipo de datos de alguna de las columnas. Por ejemplo, esto de ingresos y gastos las debe haber puesto como numéricos. Si nos vamos a la tabla de productos, la verdad es que lo único que hizo Power BI fue, bueno, el origen de datos, navegar por ellos y cambiar algún tipo de dato por el de la columna, que debe haberle asignado un tipo a cada columna, pero no, no detectó que la primera fila era encabezado. Entonces acá podemos ver que los pasos son distintos en las dos tablas. Y vamos a tratar de solucionar primero el problema de que no nos detectó el nombre de la columna. Y ya, y para hacer eso vamos a irnos acá arriba en la barra de herramientas y dice acá usar la primera fila como encabezado. Bueno, si apretamos acá hay más opciones, pero yo voy a apretar ese, usar primera fila como encabezado. Y si yo aprieto esto se va a agregar otro paso a los pasos que hace Power BI para poder importar el Excel. Ya, entonces cuando apreté usar la primera fila con encabezado, ahora se me arregló el problema de importación que tenía este archivo y ya tengo las columnas nombradas con la primera fila del Excel. Para poder aplicar cualquier cambio que nosotros tengamos, tenemos que apretar acá cerrar y aplicar, y esto me va a cerrar esta ventana y va a volver a Power BI y va a aplicar los cambios. Entonces vamos a probar qué pasa si yo guardo estos cambios de encabezados promovidos, este paso que se agregó acá en la tabla de productos. Vamos a cerrar y aplicar a ver qué pasa. Entonces ahí Power BI se empieza a trabajar y empieza a hacer las transformaciones que yo le pedí. Ya, aquí pasaron dos cosas. Se me actualizó la tabla de productos y se me colocaron los nombres de las columnas, y además Power BI detectó que tipo de producto de tabla de productos y tipo de producto de tabla de datos están relacionados. Entonces le puso una asociación acá y dijo este es uno, este es muchos. Obviamente porque acá esta tabla tiene el tipo producto con la categoría y acá hay muchos datos. Entonces me hizo la asociación automáticamente. Ya, creo que eso era lo primero, sí, eso era lo primero que teníamos que hacer, corregir los problemas de importación. Ya, ahora vamos a calcular la utilidad. En la tarea de análisis lab, ustedes también tuvieron que calcular algún valor con Excel cuando estaban haciendo análisis lab, y la verdad es que con Power BI también se puede hacer eso mismo. Se pueden agregar datos calculados que no están necesariamente en los datos originales de donde yo estoy trabajando. Vamos a volver a apretar transformar datos. Ya, ahí se me abrió transformar datos y yo necesito calcular la utilidad. Para calcular la utilidad yo voy a usar la tabla datos, porque bueno, acá no hay mucho que calcular, no hay números. Entonces acá tengo los ingresos, acá tengo los gastos, y yo necesito calcular el ingreso menos el gasto como utilidad. Para poder hacer eso, yo me voy a ir a la opción agregar columna, que aparece acá arriba en esta ventanita que se abrió de Power BI. Y, bueno, y acá me da varias opciones para poder agregar columnas. La opción que vamos a utilizar en este caso va a ser la opción columna personalizada, en donde vamos a crear una nueva columna en base a algún criterio que nosotros podamos darle. Ya, si yo aprieto columna personalizada, se me va a abrir una ventana, y columna personalizada, y me va a preguntar, ¿cómo quieres que se llame la columna? Ya, yo necesito una columna que se llame utilidad. Y acá abajo, igual como estaba en la tarea de análisis lab, acá les pido una fórmula.
yo necesito aquí escribir cómo se va a calcular la utilidad. Y yo en la diapositiva vi que utilidad era ingresos, entonces yo aprieto ingresos acá al lado, menos gastos. Bueno, entonces, esta es la fórmula de utilidad, y acá yo se la estoy diciendo a Power BI. Entonces la conocemos de utilidad, esta es la fórmula, estamos bien. Apretamos aceptar. Y ahora se nos agregó un nuevo paso acá en Power BI que dice personalización agregada. Y eso fue agregar esta columna de acá. Entonces verificamos si está bien, parece ser la resta, y nos vamos a inicio y cerrar aplicar otra vez. Y ahora esperamos que Power BI trabaje un poco, va a agregar ese paso a lo que tenía que hacer ya. Y ahí vemos que nos agregó una columna que se llama utilidad, entonces ahora la vamos a poder utilizar para poder hacer gráficos. Nos vamos a la vista informe. Vamos a agregar un gráfico de barras, por ejemplo. Y vamos a ver, bueno, primero, por ejemplo, veamos los gastos, a ver cómo están. Y quizá por periodo. Ya, ahí, por ejemplo, podemos ver los gastos, pero yo no quiero ver los gastos, yo quiero ver la utilidad. Entonces vamos a agregar la utilidad. Ya, y aquí vemos otro problema. Agregamos la utilidad y no se nos generó el gráfico. ¿Por qué no se nos generó el gráfico? Porque acá hay una diferencia. Entonces, acá cuando vemos los campos que nosotros tenemos disponibles para utilizar en Power BI, vemos que gastos e ingresos tiene acá un signo de una sumatoria. Eso significa que son datos numéricos que se pueden utilizar para hacer gráficos. Y vemos que utilidad no tiene esa sumatoria. Y no tiene esa sumatoria, entonces me está tratando de considerar la utilidad como categoría. Entonces, por ejemplo, acá dice 10,41, 100.021, esos son todos los valores distintos que tiene utilidad y me lo está tratando de graficar como categoría. Ya, ¿y eso por qué pasó? Porque también tenemos problemas con la transformación de datos. Entonces vamos nuevamente a transformar datos para tratar de resolver el problema. Ya, estamos aquí donde estábamos antes en la tabla datos, vemos que agregamos la columna utilidad y necesitamos que la columna utilidad sea un dato que yo pueda graficar. Si analizamos las diferencias que pueda tener esa columna con la tabla de ingresos y gastos, la única diferencia visible que se ve acá es este símbolo que está aquí. Acá dice 1,2, acá dice ABC123. Ya, ¿y qué es eso justamente que está aquí? Si yo aprieto acá en el Power BI, Power BI le asigna un tipo de dato a cada columna del Excel. Entonces, obviamente, solamente los que sean números los va a poder graficar y los que no sean números no. Entonces, ingresos y gastos son número decimal y utilidad es la verdad es que no sé qué es utilidad, tiene un tipo como comodín, debe ser un tipo comodín. Power BI no pudo detectar qué tipo de dato es, entonces lo asignó como comodín. Y por eso es que no lo puede graficar en los gráficos. Entonces vamos a convertirlo a número decimal para que sea posible hacer algún tipo de visualización con esta columna. Entonces ya, corregimos ese problema y vamos a cerrar y aplicar otra vez. Ya, y ahora vemos que en la tabla datos, utilidad se nos transformó en esta visualización con la sumatoria. Entonces, si vamos acá a informe y tratamos de graficar nuevamente la utilidad, debería ser posible, sí, ahora es posible graficar la utilidad. Entonces acá tengo utilidad por periodo, pero estoy viendo que el gráfico está ordenado por utilidad de mayor a menor. Bueno, según aprendimos con nuestra clase de visualización de datos y storytelling, cuando yo estoy graficando tiempo abajo, porque esto abajo es tiempo, y números, es mejor un gráfico de línea, así que vamos a cambiarlo por gráfico de línea. Ya, y vamos a ver por qué está ordenado este gráfico. Está ordenado por utilidad de mayor a menor. Yo necesito que esté ordenado por tiempo, porque obviamente el gráfico uno lo entiende más si está por tiempo. Entonces acá apretamos los numeritos y
lo ordenamos por periodo, pero vemos que no está ordenado como queríamos, porque la columna periodo tiene valores del tipo Q1 2017, Q1 2018, Q1 2019, Q1 2017, o sea, perdón, Q2 2017, está ordenado alfabéticamente por periodo. Entonces, la verdad es que esa columna periodo no me sirve para hacer el ordenamiento y vamos a tener que transformarla en otra cosa que sí nos sirva. Entonces, acá tenemos otro problema con los datos y vamos a tener que volver a ir a la vista de transformar. Ya. Tenemos la columna periodo y como les dije anteriormente tiene este formato que es el trimestre, que es Q1 y después el año, pero la verdad es que a mí ese formato no me sirve y no me es conveniente para poder hacer el ordenamiento de los datos de las visualizaciones. Así que vamos a crear una nueva columna personalizada y solamente vamos a poner el año o solamente vamos a poner el trimestre. Entonces vamos a separar la columna periodo en dos columnas nuevas que nos puedan ser de más utilidad. Entonces vamos a irnos de nuevo a agregar columna. Y en agregar columna hay otra funcionalidad muy buena que está acá, que se llama extraer. Con extraer yo puedo tomar ciertos segmentos como de las columnas y los puedo ir modificando para poder crear nuevas columnas. Entonces vamos a apretar aquí extraer, a ver cuáles son las opciones que tiene. Tenemos la opción longitud, primeros caracteres, últimos caracteres, rango, texto antes del delimitador, texto después del delimitador y texto entre delimitadores. Esas son todas las opciones que me da Power BI para poder trabajar con las columnas y extraer datos. Si yo aprieto longitud, se me va a crear una nueva columna y me va a contar cuántos caracteres tiene la columna. Entonces, por ejemplo, vamos a probar longitud a ver qué pasa. Y se me creó una nueva columna con 7. Y parece que todas las filas tienen 7. ¿Y por qué tiene 7 todas las filas? Porque yo la creé a partir de periodo. Entonces, periodo tiene 1, 2, 3 el espacio, 4, 5, 6, 7 de largo de las palabras que están almacenadas. Entonces, por eso me quedó acá longitud con 7. Acá, si yo me equivoqué o si yo me arrepentí de hacer algún paso, yo puedo fácilmente borrar el paso que yo estaba haciendo. Entonces, vamos a crear o sea, borrar esa columna. Por ejemplo, vamos a colocar el longitud con el tipo de producto, a ver, porque ahí es distinto. Entonces, por ejemplo, accesorio tiene largo 10, aplicaciones tiene largo 12, PC tiene largo 2, y obviamente eso es lo que nos está calculando, pero no es lo que queríamos. Quizá para otros set de datos sí pueda ser relevante eso. Lo que queremos nosotros es separar el año del trimestre, entonces vamos a utilizar la funcionalidad primeros caracteres y últimos caracteres, porque ya vimos que esta columna tenía largo fijo de las palabras que estaba acordada, entonces vamos a utilizar primero la opción primeros caracteres para poder crear una columna. Ya. Y si yo aprieto primeros caracteres, se me abre esta ventana y me pregunta recuento. ¿Cuántos caracteres desde el inicio de la columna periodo quiero tomar para crear una columna? En este caso yo voy a escribir un 2. ¿Y por qué voy a escribir un 2? Porque yo estoy mirando acá que el trimestre está siempre contenido en los dos primeros caracteres. Entonces voy a apretar aceptar y se me debería crear una nueva columna solamente con el trimestre. Y eso fue justamente lo que yo quería. Después necesito crear otra columna, pero con los últimos 4 caracteres, porque ahí yo sé que está guardado el año. Entonces vamos a seleccionar últimos caracteres, un 4 para sacar el año, y apretamos aceptar. Y ahí justamente tenemos el resultado que nosotros queríamos, que era separar el periodo en dos. Entonces tenemos esta columna que se llama primeros caracteres y esta últimos caracteres, pero la verdad es que esos nombres no nos gustan mucho, así que los vamos a cambiar. Eso también lo podemos hacer acá en la vista transformar. Con el botón derecho apretamos la columna y acá abajo dice cambiar nombre. Entonces, esta columna de acá ahora se va a llamar trimestre. Y esta columna que está acá se va a llamar año. Ya, entonces, estas columnas de acá no es que yo esté modificando el Excel cuando esté haciendo esto, sino que lo que estoy haciendo es que esto es como un almacenamiento temporal o almacenamiento intermedio antes de hacer las visualizaciones. Entonces, Power BI ya nos provee todas esas funcionalidades de ETL que nosotros exploramos en alguna parte del curso.
Ya, voy a mover estas columnas hacia el inicio del archivo para poder tenerlas al lado de periodo. Ya. Entonces, ahora sí tengo año y trimestre por separado, pero yo acá digo, no me gusta que esté esa Q ahí en trimestre porque, no sé, la encuentro rara o porque está en inglés, porque la Q significa quarter, de qué cuarto del año es. Porque un trimestre es un conjunto de 3 meses, entonces tenemos 4 trimestres en el año. Pero yo digo, no me gusta esa Q que está ahí, entonces voy a borrar esa Q de ahí, y para borrar esa Q de ahí, Power BI nos da también la funcionalidad de reemplazar valores dentro de las columnas. Entonces vamos a apretar acá esta opción con el botón derecho ahí, reemplazar los valores, y vamos a reemplazar todas las Q por nada. Entonces yo voy a buscar la Q y voy a decir, no, ya no quiero la Q, entonces la vamos a borrar, reemplázala con nada, y vamos a apretar aceptar. Y ahí Power BI nos eliminó la Q de la columna trimestre. Ya, esta columna periodo que está acá, la verdad es que ya no nos sirve porque ya extrajimos los datos que ya la queríamos, entonces la vamos a borrar. Bueno, y acá repito, no se está borrando del Excel, sino que se está borrando de nuestro almacenamiento intermedio que crea Power BI. La borré, pero la verdad es que yo ahora... ¿Alguien levantó la mano? ¿Antonio? Sí, profe, ¿dónde apretó para borrar la Q? Aquí en botón derecho, y me fui a reemplazar los valores. Vale, gracias. Ya. Ya, esa columna de periodo no me servía porque estaba el trimestre primero, tenía la Q, tenía el espacio, y no servía para poder hacer el ordenamiento del gráfico, pero a mí sí me gustaría tener una columna periodo que me mezcle el año y el trimestre, pero quizá colocar el año primero y el trimestre después. Entonces vamos a crear una nueva columna que se llame periodo, pero que sí tenga el formato que nosotros quizá queremos para poder hacer visualizaciones. Entonces vamos a agregar una columna que se llame periodo, pero la vamos a nosotros a escribir a nuestra manera. Y para hacer eso vamos a hacer de nuevo la opción columna personalizada, y vamos a crear una columna que se llama periodo. Ya, y cuando nos pregunten la fórmula, vamos a utilizar la opción que tiene Power BI también de concatenar valores que están en columnas. Entonces, esto es colocar un valor seguido de otro valor. Vamos a utilizar la columna año, que quiero que esté primero. Vamos a escribir el carácter ampersand, que es ese símbolo que está ahí. Vamos a escribir un guión. Vamos a escribir el carácter ampersand de nuevo. Y vamos a escribir trimestre. Y lo que me va a generar esta fórmula que está acá es, primero va a colocar todo lo que esté en la columna año, unido con un guión, unido con lo que esté en trimestre. Y eso me lo va a generar en una nueva columna que se llame periodo. Apretamos a aceptar a ver si funciona. Y acá tenemos nuestra nueva columna periodo, que ahora sí nos sirve un poco más para trabajar con ordenamiento. Bueno, acá sale solamente 2017-1, pero más abajo deben estar todos los demás datos de todas las combinaciones de todos los trimestres de todos los años. Entonces vamos a mover periodo de nuevo para acá. Aunque será mejor acá. Ya. Entonces ahora tenemos 3 nuevas columnas a partir de la columna anterior, antigua periodo, y podemos trabajar con ella. Vamos a apretar inicio y cerrar aplicar de nuevo para poder volver a Power BI a ver la visualización. Hay que esperar un poquito a que se apliquen los cambios. Ya, y ahora acá vemos que se nos agregó año, periodo y trimestre. Nos vamos a informe y acá podemos ver que se nos actualizó el gráfico, la visualización que habíamos hecho, y ahora está ordenada como nosotros queríamos que estuviera ordenada. Dice 2017-1, 2017-2, 2017-3, 2017-4, y después empieza el 2018 y después el 2019. Entonces, ahora está como nosotros queríamos.
Esta visualización nosotros también le podemos ahora poner el año nomás. Ahí está desordenada, la vamos a ordenar por año ascendente. Y podemos ver que las utilidades fueron creciendo prácticamente en línea recta desde el 2017 hasta el 2019. Pero nosotros también aprendimos que podíamos agregar periodo acá al eje, y se nos va a habilitar esta visualización para poder navegar por los datos. Entonces, si yo aprieto 2017, yo debería poder... tengo que activarlo. Debería poder ver solamente los 2017, o me puedo ir para arriba, o puedo navegar todo hacia abajo, y me muestra los periodos, o todo hacia arriba, y me muestra los años. Esta es la operación drill down del OLAP, que me permite ver un poco más en detalle los datos. Veamos la diapositiva a ver si se nos olvidó algo. Bueno, acá en la diapositiva está también el paso a paso para que ustedes vayan viendo cómo ir haciendo lo que nosotros queríamos, o sea, los que les acabo de contar. Entonces acá creamos una nueva columna periodo. Ya, ahora vamos a ir a ver los otros datos que tiene nuestro set de datos. Vamos a dejar ahí tranquilo periodo y utilidad. Y si nosotros miramos los datos que tenemos acá en datos, en la columna datos, vemos que tenemos un dato geográfico que podríamos utilizar para poder, por ejemplo, poner un mapa en el dashboard. La columna región tiene, aquí tiene como un código de país, un guión, el continente, slash y el nombre del país. Ese es como el formato que yo puedo deducir mirando las primeras, no sé, 100 columnas o las columnas que me muestra acá Power BI. De hecho estaba Chile por ahí. Chile. CHL América Chile. Entonces vamos a tratar de extraer los datos que están en región para poder hacer un diagrama perdón, una visualización de mapa, que es esta que está acá, mapa. Para analizar la utilidad por región. Pero vamos a hacerla por continente y por país para poder hacer esta operación drill down y poder ver como más en detalle todo. Así que nos vamos a ir nuevamente a transformar datos y vamos a extraer el continente y el país. Vamos a crear dos columnas nuevas. Ese es como el desafío ahora. Entonces vamos a trabajar en base a la columna región. Nosotros ya habíamos visto la opción agregar columna y extraer, pero bueno, ahora vamos a utilizar las alternativas que están acá de podemos utilizar texto antes del delimitador, después del delimitador o entre delimitadores. Y bueno, depende de lo que queramos extraer. Vamos a extraer primero el país, que es eso que está al final. Entonces vamos a utilizar la opción texto después del delimitador. Entonces seleccionamos región, apretamos extraer texto después del delimitador, y yo sé que después del slash siempre hay un país. Entonces vamos a apretar el slash ahí para que nos extraiga el texto. Y si nos vamos al final, acá tenemos el texto después del delimitador y solamente quedó el país. Angola, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, etc. Pero también nosotros necesitamos el continente, y el continente es esa palabra que está entre medio del texto. Entonces, para poder extraer esa palabra que está ahí, vamos a utilizar la opción extraer y vamos a apretar texto entre delimitadores. ¿Por qué entre delimitadores? Porque está entre medio de cosas. Entonces, vamos a ver que el continente está entre medio de un guión, un espacio, porque aquí entre medio hay un espacio. Entonces, entre guión, espacio y slash. Y eso es lo que yo digo que es el continente. Entonces, apretamos a aceptar. Y vamos a ver al final, y nos extrajo el texto entre delimitadores. Vamos a ponerle nombre a estas columnas para que no se nos olvide qué son. Cambiar nombre, esto era país y esto era continente.
Y tenemos nuestra nueva columna de datos, y la verdad es que esta columna de región ya no nos sirve, así que la vamos a borrar. Ya, ahora tenemos país, continente, y vamos a aplicar los cambios para ver si nos funciona el mapa, y si se ve la utilidad en el mapa. Cerrar y aplicar, y esperamos a que Power BI procese los datos. Ya, y vemos acá que apareció la columna continente y apareció la columna país. Entonces nos vamos acá a la visualización, tenemos el mapa. Yo quiero la utilidad y la quiero por continente. Veamos continente. Ya. Y acá podemos ver que en el mapa Power BI nos dibujó un circulito en cada continente. La verdad no sé por qué la América está en América Norte, debería estar más al centro, pero bueno. Y si yo pongo el mouse encima, no me debería decir la utilidad por cada uno de los continentes. Bueno, esa es la de América, esa es la de Europa. La de Oceanía debería ser la más chiquitita porque el círculo es el más pequeño. Ya, acá otro problema que estoy viendo es que leer ese número de utilidad es sumamente complicado. Entonces vamos a tratar de cambiar el formato a ese número. Y para hacer eso nos vamos a datos. Y acá podemos ver que la columna ingreso, gasto y utilidad tiene este formato como de decimales, que es un poquito difícil de leer. Bueno, en particular utilidad es la que estamos usando, así que la vamos a modificar. Ya, y si yo selecciono la columna utilidad acá en datos, acá me permite Power BI ponerle ciertos formatos. Entonces yo le voy a poner un formato de peso, para que aparezca el signo peso. Ya, y me lo agregó. Y también le voy a poner menos decimales. Creo que este dice número de decimales. Porque la verdad es que los pesos es súper difícil leerlo con decimales. O bueno, esto debe ser dólares. Entonces, ahora solamente, o millones de dólares, no sé qué valor debe tener esto. Ahora este número de utilidad es mucho más sencillo de leer. Bueno, vamos a aplicar exactamente el mismo formato a las columnas gastos y a la columna ingresos, por si las queremos ocupar después en el futuro. Entonces aplicamos peso, le colocamos 0 decimales. Ya, ingresos también. Ya, ahora todos tienen formato moneda y con 0 decimales. Volvemos a visualizaciones. Y ahora si ponemos el modo encima, ahora sí sale un número un poquito más fácil de leer. Pero bueno, nuevamente podemos decir que Oceanía es el que tiene menos utilidad. Vamos a agregar ahora a este mismo mapa la columna país. Y se nos debería activar la opción de navegar hacia adentro. Entonces, vamos a activarlo. Y si yo hago doble clic en América del Norte, se me va a cargar los de América. Bueno, y la otra visualización también. Y Chile debe ser chiquitísimo. No sé dónde quedó el puntito de Chile, pero por ahí debe estar. Bueno, veamos todos los países. Ahí apareció Chile. Chile tiene 2 millones de utilidad. Bueno, otra cosa que podemos hacer acá es, podríamos pintar los círculos por colores. Y eso se hace con, acá en visualizaciones leyenda, cuál es el campo que yo quiero que pinte de colores. Entonces, por ejemplo, yo podría querer que cada continente tenga un color distinto. Y ahí si yo agrego la columna continente acá, me pinta de colores distintos los circulitos. Ya. Vamos a ir a una pausa ahora antes de seguir con esto. Nos queda súper poquito para poder revisar, pero nuestro objetivo era hacer un dashboard de la utilidad, así que vamos a terminar eso a la vuelta de la pausa. Volvemos a las 8:59, por ahí, para terminar el dashboard.
Bueno, ya estamos de vuelta del break. Y vamos a seguir haciendo el dashboard porque si recordamos la diapositiva primera, la empresa de tecnología necesita hacer un dashboard porque necesita visualizar las utilidades para poder hacer análisis. Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado aquí en la diapositiva? Creo que aquí. Bueno, aquí yo les muestro el paso a paso para hacer las columnas. Bueno, y acá el mapa, y creo que eso era todo lo que tenía en la diapositiva. Así que ahora lo único que nos queda hacer es el dashboard. Vamos a volver a Power BI. Ya, y vamos a terminar este dashboard para poder hacer el análisis de la utilidad. Entonces ya tenemos nuestro utilidad versus tiempo. Vamos a mostrar todo ahí. Tenemos utilidad por región, que también nos muestra este gráfico. Y vamos a agregar dos visualizaciones más para poder completar este dashboard. Le vamos a poner un título también. Entonces vamos a colocar aquí en, bueno, en inicio también está, pero en insertar cuadro de texto, si es que no lo encontramos, podemos agregar el título del dashboard. Ponemos el título del dashboard. Y vamos a agregar dos visualizaciones más, algunas que no hayamos utilizado, por ejemplo, esta que está acá que se llama tabla, pero esta que se llama tabla es la que vamos a utilizar ahora, y esta es literalmente una tabla en donde yo puedo ver el detalle de los datos, lo cual no es muy útil si estoy viendo todos los datos, pero sí es útil si es que yo empiezo a hacer clic en las visualizaciones y se me empiezan a modificar las interacciones. Entonces yo acá quiero ver la utilidad. Ahí me aparece la utilidad, pero la quiero ver por año. Y ahí me aparece la utilidad por año. Bueno, y abajo me la suma. Vamos a ver las columnas. También la quiero ver por continente, por país. Y no sé si quiero ver el ingreso de los gastos. Sí, bueno, pongamos el ingreso de los gastos. Ya vamos a ordenar estas columnas. Utilidad, no, acá. Utilidad al final. Ingresos, gastos. Ya, entonces acá tengo literalmente los datos que me dan, que tiene el set de datos de Power BI. Y yo acá, lo interesante que puedo hacer es, por ejemplo, si yo aprieto América, esta tabla se me va a filtrar y me va a aparecer todos los datos de América. Quizá acá me falta un filtro de año para poder hacer como también un análisis, así que también vamos a agregar uno de estos selectores que hemos visto en la clase pasada que podía filtrar, y segmentación de datos. Y le vamos a poner año. Y lo vamos a convertir en menú desplegable. Entonces, esto lo vamos a poner en la parte de arriba del dashboard. Ya. Y, por ejemplo, si yo quisiera filtrar ahora por América y 2017, ahora la tabla solamente me muestra esos datos. Entonces, solamente 2017 y solamente América. Y ahí yo puedo hacer como un análisis como más detallado de las utilidades por país o por algún dato que yo quiera. Ya, acá estamos filtrando por continente, entonces vamos a borrar ese filtro para que todo se reinicie. Y estamos filtrando por año también. Otra configuración buena que yo le puedo hacer a este selector de año es acá en este menú que se llama formato. Y le puedo agregar algunas opciones a este selector. Entonces, por ejemplo, le puedo agregar en control de la selección. Yo podría quizá querer que se seleccione solamente un valor a la vez. Entonces yo acá le activo la opción selección única.
Y los cuadrados que salían ahí ahora me parecen como círculos, que quizá es como, no sé, alguna característica que yo pueda buscar en el dashboard. O también podríamos no poner la selección única y poner la opción, acá dice, mostrar la opción seleccionar todos. Que me permite seleccionar todas las opciones más rápidamente. Vamos a dejarlo así por ahora. Ya, entonces tenemos ahora tres visualizaciones, una que nos muestra el tiempo, cómo evoluciona la utilidad, otra que nos muestra por continente, y otra que nos muestra, o sea, continente y país, y otra que nos muestra el detalle, quizá para hacer un análisis más preciso. Pero tenemos otra tabla, nosotros teníamos acá en nuestros datos originales, teníamos una tabla que se llama productos, que nos permitía segmentar por categoría. Entonces también quizás sería útil ver cómo fue la utilidad en estas dos categorías que teníamos de producto, o en la categoría de tipo de producto, no sé, aquí podemos ver. Vamos a agregar un gráfico de barras. Y vamos a colocar la utilidad, y la vamos a poner por tipo de producto. Ya, y también la podemos poner por categoría. Ese tipo de producto con este tipo de producto deberían ser equivalentes. Ya, entonces, yo ahora puedo, con este dashboard, analizar varias combinaciones de datos y varios criterios. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a América, podríamos querer hacer un análisis por continente quizá de cómo fueron la utilidad y en qué tipo de producto fueron mayores o menores. Bueno, y por ejemplo vamos a ver América, donde vemos que los dispositivos fueron los que eh, principalmente dieron más utilidades. Si nos vamos a Europa, ya, acá tenemos también el problema de que ahora las barras se me filtran. Entonces tenemos que corregir esa interacción. Nos vamos a formato, editar interacciones. Y yo no quiero que las barras hagan eso, yo quiero que las barras, o sea, no quiero que las barras se resalten, quiero que se filtren. Porque quizá eso me confunde un poco, no sé, o yo quiero configurarlo de esta manera. Ya, y cerramos. Entonces ahora sí, Europa tiene más dispositivos, las utilidades fueron mayormente por dispositivos que por digital. En Asia fueron por digital más que por dispositivos, y acá pasó otra cosa que, voy a desactivar eso, las barras se me dieron vuelta, entonces yo acá les voy a poner que el orden sea por categoría, ya, para que siempre aparezca dispositivos primero y digital después, y no se me empiezan a mover las barras al yo interactuar con la visualización. Ya, Asia, estamos viendo, tenía un poquito más digital que dispositivos. África está como a la par entre el dispositivo y digital, y Oceanía tiene un poquito más dispositivos. Bueno, esto yo también lo podría ver por tipo de producto, porque activamos, o sea, pusimos las dos columnas acá, y vamos a ver cómo fue la variación. Entonces ahí podemos ir analizando cómo fue la variación de utilidad por distintas categorías. O bueno, obviamente si yo acá, por ejemplo, coloco América y pongo celulares, los datos que me aparecen acá también van a corresponder solamente a América celulares, bueno, y quizá, no sé, 2018. Yo podría hacer un análisis bastante detallado de los datos, porque acá puedo ver solamente el 2018, solamente los celulares, solamente América, y acá tengo los datos para poder, no sé, hacer algún análisis. Entonces, con toda esta combinación de visualizaciones, yo tengo bastante eh, control de cómo quiero yo ir explorando los datos.
Entonces vamos a borrar todo. No sé por qué está filtrado ahora, pero bueno, ahí lo borramos. Ya, y eso es lo que les quería contar hoy día sobre los dashboards. Vimos como varios problemas que pueden ir ocurriendo en cuanto al manejo de datos. Si se dieron cuenta, puedo hacer cierto proceso ETL en Power BI con algunos datos. Puedo crear columnas nuevas, puedo calcular cosas, y después todo eso yo lo puedo ir integrando en mi visualización. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nosotros terminamos la clase acá. Esta es como la última clase de Power BI. La próxima semana vamos a tratar de ver cómo alguna forma de hacer análisis de los dashboards. Quizás vamos a traer algunos dashboards y vamos no sé, hacer trabajo en grupo, o ahí yo les voy a explicar un poquito cómo podríamos hacer análisis, o que ustedes nos cuenten un poco no sé, tenemos este dashboard y a ver qué información podemos sacar. Porque eso es justamente lo que quizás se evalúe más en el certamen, más que hacer el dashboard, porque el dashboard lo evaluamos más en las tareas, porque igual uno toma tiempo hacer dashboard, pero en el certamen podríamos irnos más por el lado de analizar un dashboard y sacar algunas conclusiones. Así que eso vamos a tratar de repasar la próxima semana. Acá preguntan, ¿mañana nos saldrá la tarea 8? Sí. Mañana debería salir la tarea 8 y la tarea 8 va a ser sobre también el proceso de vacunas, pero ahora en Power BI. También para poder que ustedes tengan como la comparativa de trabajar en Excel versus trabajar en Power BI, y ahí quizá podamos sacar algunas conclusiones de, no sé, Power BI me sirve más para esto, pero Excel me sirve más para esto, o no sé, ahí ustedes también podrían aportar. Así que mañana va a estar saliendo esa tarea, que es la última tarea del curso. Ya, y si no hay más preguntas, entonces terminamos la clase acá. Que tengan un muy buen resto de semana y nos vemos el lunes, porque ya teníamos 2 semanas solamente con miércoles, pero la próxima semana volvemos al lunes. Así que nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao. profe.